Visión para Vivir presenta otro mensaje de la serie Grandes Historias de Vidas del Antiguo Testamento. Los cristianos no siempre somos vigorosos, los valientes no siempre tienen valor y los que tienen gozo no siempre andan riéndose. Esas son algunas de las lecciones del día de hoy. Aún los grandes hombres de Dios viven momentos de desánimo y desilusión. Es que por ser cristianos no somos inmunes a los momentos angustiantes y depresivos que afectan a todo ser humano. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos la historia del profeta Elías, quien después de una gran victoria, recibió una amenaza de muerte y esto le llevó a una inmensa depresión. Hoy observaremos cómo aquel que hizo milagros y ganó la batalla contra los profetas de Baal, luego solo deseaba morirse. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado El profeta que suplicaba morirse. ¿Quién sabe qué nos deparará este día? ¿Quién puede predecir si usted, amigo, amiga oyente, o yo, sufriremos alguna calamidad, o nos vendrá algún desastre de sorpresa, o qué tal alguna enfermedad inesperada, o nos llegarán noticias trágicas de alguna pérdida? ¿Con cuánta frecuencia nos encontramos víctimas de la desilusión y de los desencantos, como el profeta cuya vida estudiaremos hoy, al estudiar grandes historias de vidas del Antiguo Testamento? En esos casos nos identificamos con el hombre. Nos sentimos a veces solos, olvidados, intimidados, y aún puede llegar aquel momento en que deseamos morirnos. Es mi oración que el Padre Celestial nos traiga, en medio de estas circunstancias en nuestra vida, la realidad de nuestra fe, y que usted y yo seamos tan fieles en esas circunstancias como cuando nos encontramos en la cumbre del monte. Veremos algunas de estas cosas en el estudio que he titulado El profeta que suplicaba morirse. También es mi oración que Dios nos ayude a poner en práctica en nuestras vidas estas lecciones que brotan de las páginas de las Escrituras, no para nuestra admiración, sino para nuestra instrucción. Busque el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Este pasaje será la base bíblica para el estudio que debemos realizar el día de hoy. Al estudiar esta vida del Antiguo Testamento, tenemos que reconocer que es una grande historia. Es un profeta que suplicaba morirse, que estaba viviendo una experiencia dura, trágica, difícil, y que no tuvo otro camino que depender totalmente de aquel Dios que ha prometido estar con nosotros aún en los momentos más difíciles y complicados. Permítame decir unas pocas palabras a modo de introducción. La desilusión y el desencanto van mano a mano. Parece que son dos demonios gemelos. Aparecen en nuestro caminar constantemente, la desilusión y el desencanto. Si alguna vez ha tenido la nada envidiable tarea de ser el portavoz de Dios en música o en palabra hablada, sabe lo que es librar batallas con el desencanto. Si usted tiene una posición de liderazgo, seguramente conoce que en algún momento llega el desencanto y la desilusión. En forma interesante, los que nunca han estado en la brecha, en medio de la batalla, miran como envidiable la posición de ser el portavoz de Dios. Es algo que todo el mundo desea, hasta que lo conoce. Pero si usted ha estado en esto, en el liderazgo, ha estado predicando la palabra de Dios, ejerciendo un ministerio, si usted ha estado en esto algún tiempo, sabe, sin que nadie se lo diga, que hay días aciagos, que existen días de desilusiones. Existen otros días en que experimentamos la traición, la angustia, la aflicción que viene posteriormente y el desencanto. Como el escritor James Baldwin escribió una vez,
El precio que uno paga para perseguir una vocación es el conocimiento íntimo de su lado feo. El lado feo de este llamamiento al ministerio es el ataque de estos dos enemigos llamados desilusión y el desencanto. He recibido llamadas de colegas ministros que han dicho palabras que uno podría esperar oírlas de alguien que ni siquiera conoce al Señor Jesucristo. Es que somos humanos y las experiencias no son fáciles. Ellos pueden hablar de la desilusión, hablan de sorpresas negativas en el ministerio. Por momentos hablan de verse hundidos en el pantano de la desesperación y el desaliento. Son hombres y mujeres de Dios. Atraviesan lo que el profeta Elías atravesó, según lo vemos relatado en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Moisés, como usted recordará, también se desilusionó, tanto que perdió de vista su objetivo. Bueno, el profeta Jeremías también vivió una experiencia terrible, y si las lágrimas fueran tinta, hubiera podido escribir la profecía entera en lágrimas. Habacuc luchó con la justicia de Dios al punto de poner en tela de duda tanto la justicia como la santidad de Dios. David, al regresar a su casa en Ziklag, después de luchar con sus colegas en las batallas, encontró su casa incendiada y en ruinas, junto con los que estuvieron en esa batalla con él, y sus esposas y niños secuestrados. La Biblia nos dice que Juan el Bautista se deprimió mientras estaba en la cárcel. Nos dice que se desilusionó tanto que empezó a preguntarse si Jesús era en realidad el Mesías, y envió mensajeros para que le preguntaran a Jesús si su identidad era real. Estas cosas ocurren, no son raras. Carlos Spurgeon ministró en Londres en la era victoriana hace más de un siglo, y fue un hombre que se puso en la brecha. Tal vez su mejor libro es el que se titula Discursos a mis estudiantes. A mi parecer, a todo ministro del Evangelio se le debería exigir que lo leyera por lo menos una vez cada 5 años o algo así. Pienso que todo seminario debería exigir que sus estudiantes leyeran esta obra, y por cierto el capítulo titulado Los arranques de desmayos del ministro dice algo interesante. Escuche lo que dice Spurgeon. Los arranques de depresión nos vienen a la mayoría de nosotros. Los fuertes no siempre son vigorosos, los sabios no siempre están listos, los valientes no siempre se sienten valerosos, y los alegres no siempre se sienten gozosos. Tal vez haya hombres de hierro, y los hay, para quienes el trabajo y esfuerzo no ejercen detrimento perceptible, pero es seguro que el óxido inclusive les llega a ellos, y como para todos los hombres ordinarios, el Señor sabe y les hace saber que no son sino polvo. ¿Quién puede llevar sobre sus hombros el peso de las almas sin hundirse alguna vez en el polvo? Todo esfuerzo mental tiende a agotar y a deprimir, porque el mucho estudio es aflicción de la carne, pero el nuestro es más que esfuerzo mental. Es esfuerzo del corazón, trabajo de lo más íntimo de nuestra alma. Tal fue mi experiencia, dice el señor Spurgeon, cuando llegué a ser el pastor en Londres. Mi éxito me dejó apabullado. El pensamiento de la carrera que se me abría por delante, en lugar de entusiasmarme, me hundió hasta lo más profundo, desde donde clamé en mi miseria, y no encontré campo para un gloria in excelsis. ¿Quién era yo para continuar dirigiendo tan gran multitud? ¿Me regresaría a la oscuridad de mi pueblo? ¿O emigraría a los Estados Unidos y buscaría allí un nido solitario en el bosque? ¿Buscaría allí un lugar en donde yo sería suficiente para las cosas que se demandarían de mí? Luego concluye: un golpe aplastante algunas veces ha puesto el ministerio en un nivel muy bajo. El hermano en quien más se confía se vuelve un traidor. Judas se levanta
levanta su calcañar contra el hombre que confió en él, y el corazón del predicador le falla por el momento. Somos demasiado aptos para buscar un brazo de carne, y de esa inclinación, naturalmente, surgen muchas tristezas. 10 años de esfuerzo físico intenso no cobran tanto de nuestra vida como lo que perdemos en pocas horas debido a Aitofel, el traidor, o Demas, el apóstata. Muchos de los mejores ministros, debido precisamente a la espiritualidad de su carácter, son extremadamente sensibles, demasiado sensibles para un mundo como este. Las tribulaciones de un verdadero ministro no son pocas, y las que son causadas por feligreses ingratos son más duras de sobrellevar que los más ásperos ataques de los enemigos jurados. Que nadie busque tranquilidad mental o busque quietud en la vida entre el ministerio, porque si lo hace, saldrá huyendo con disgusto. ¿Qué palabras, no es cierto? Le he dicho a casi todo joven que aspira a ser ministro que si puede ser feliz haciendo cualquier otra cosa, lo haga, pero que si ninguna otra cosa satisface su alma, entonces se halla en el camino correcto. Elías respondería con un sonoro amén a mis palabras. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos un ataque de desmayo de Elías. Es que estos 21 versículos giran alrededor de 4 personajes. Un rey llamado Acab, una reina llamada Jezabel, un profeta llamado Elías y el Dios viviente. Los 3 primeros ocupan el escenario por 4 versículos, y Dios toma los 17 versículos restantes. Pero miremos a Acab, a quien yo considero un esposo cuya mujer lleva los pantalones. Primero, observe el primer libro de Reyes 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Los eventos que llevaron a este momento son fenomenales. Si usted nunca ha estudiado la vida de Elías, no puede apreciar este versículo 1 del capítulo 19. El profeta se había levantado frente a frente contra el rey Acab. Había hecho la predicción de una sequía que duraría 3 años y medio, y así había ocurrido. Elías lo hizo. Acab se vio completamente impotente para cambiar el curso de los eventos, y después de la sequía, según leemos en el capítulo 18, Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Ellos prepararon su altar e invocaron el nombre de Dios. Pidieron que descendiera y se mostrara en toda su fuerza, y nada ocurrió. Después Elías se puso ante el Dios viviente y ante estos profetas, e invocó al Dios del cielo. Y Dios se manifestó con gran fuerza y consumió el holocausto, la leña e incluso el altar. Como resultado, Elías hizo que mataran a los profetas de Baal ante los mismos ojos del rey. Y al llegar al capítulo 19 vemos a Acab como perro con el rabo entre las piernas. Se regresa a su casa, se queja ante su esposa, contándole todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas de Baal. De paso, Acab hace lo que hace todo esposo cuya mujer lleva los pantalones. Primero, se hace añicos, se desbarata bajo la presión. Depende exageradamente en su esposa para que lo saque del lío en que está metido y se apoya en ella buscando fuerza que debería tener en sí mismo. Segundo, asume el papel de un hijo en lugar de asumir el papel de esposo y de líder del hogar. Espera que ella sea más como una madre que como una esposa. Esto de paso se nota más obviamente en el capítulo 21. Más adelante tendremos la oportunidad para estudiar el capítulo 21. Por ahora observe el capítulo 19, versículo 2. Allí mirará a Jezabel. Ella es un cuadro perfecto de la esposa dominante. Esta clase de estudio apela a todo el mundo, excepto a los esposos cuyas mujeres llevan los pantalones y a las esposas dominantes, naturalmente.
Escuche lo que dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Usted no fue el hombre, fue la mujer. Este es el mensaje. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué es lo que hace? Hace lo que toda esposa dominante hace cuando su hombrecito ha salido golpeado. Primero que nada, rápidamente toma el asunto en sus manos, sin discusión ni consejo. Usted notará en el versículo 2 que ella se hace cargo de la situación. En segundo lugar, hace las cosas a su manera, no como los dos, no poniéndose de acuerdo, esposo y esposa, no como lo hubiera hecho una pareja normal, o como Dios les hubiera dirigido, sino a su manera. Esto, dicho sea de paso, siempre resulta en el tiro por la culata. Tercero, ella confía en su propia carnalidad para lograr lo que se propone. No se apoya en ningún otro poder, como no sea en el suyo propio. En los versículos 3 y 4 hallamos a un profeta con el corazón destrozado. Ahora bien, usted y yo estamos sentados muy cómodamente, sabemos lo que será el resultado, hemos leído esta historia en algunas oportunidades, hemos leído el primer libro de Reyes 19, sabemos cómo termina la historia. Pero póngase en los zapatos de Elías. Él no tiene idea lo que va a ocurrir. Elías, antes de que lo critiquemos, es solamente un hombre, recuerde. Elías responde a las amenazas de esta mujer de esa manera porque le han puesto precio a su cabeza. Y ella le envía a decir en términos inequívocos: en pocas horas, lo que tú hiciste se repetirá, serás historia. ¿Qué hace Elías? Observa el versículo 3. Primero, vio el peligro. En otras palabras, se asustó. Segundo, se levantó y se fue para salvar su vida. Tercero, se fue solo a un lugar distante. Y este es el mismo hombre que anteriormente se había puesto allí en la brecha, hecho la predicción de la sequía, observado a Dios obrar en el Monte Carmelo. Es el mismo hombre que en un par de páginas anteriormente es uno de nuestros héroes de la fe. Y aquí lo vemos en el versículo 4 queriendo morirse. Observe sus palabras. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahora, no responda en voz alta a esta pregunta, pero ¿se ha sentido así alguna vez? Sea honesto. ¿Se ha visto alguna vez en un lugar en donde ha tenido que decir: de ninguna manera puedo seguir adelante, no quiero más? Evidentemente el pensamiento de suicidarse nunca cruzó por la mente de Elías. Tal vez sí cruzó en su mente. Todavía estaba andando en el espíritu lo suficiente como para ni siquiera concebir tal pensamiento, el pensamiento perverso de quitarse la vida. Esa clase de pensamiento siempre viene del enemigo, nunca viene de Dios. Dios nunca guía a nadie a quitarse la vida. El diablo, quien es homicida desde el principio, quien vino a matar, hurtar, destruir, es quien pone esos pensamientos en su mente. Entonces, ¿por qué Elías estaba tan desilusionado? El gran profeta, asustado. ¿Por qué sale huyendo? ¿Por qué se aleja solo? ¿Por qué ora que Dios le quite la vida? Porque usted y yo haríamos lo mismo en circunstancias parecidas. Pues bien, quiero analizar esa situación. Quiero observar aquella desilusión. Quiero darle una lista de verificación consistente en 4 o 5 cosas que son aplicables no solo para Elías, sino para todos nosotros también. Son 5 cosas que son frecuentemente ciertas en nuestras vidas, cuando nos vemos en el lugar de la desilusión y el desencanto. Primero, pienso que Elías no pensó en forma realista o claramente. No estaba pensando en forma realista, no estaba pensando claramente. Falló en varios aspectos en este asunto en particular. Primero que nada, falló al considerar la fuente. La fuente de la información no era Dios, sino una mujer impía que era conocida por esas palabras. Falló al considerar la fuente. Alguien solía decir:
Cuando una mula te patea, no te preocupes. Simplemente considera quién te patea. Cuando una persona lo patea a usted, amigo, amiga oyente, es útil considerar la fuente. Decimos, las cosas se reciben de quien vienen. Jezabel no es lo que pudieran llamar una fuente confiable de información. Ella no era una persona por la que alguien debería haberse preocupado de esa manera. Observe lo que era. Era una mujer incrédula. Era una mujer idólatra. Era una mujer malvada, sí, era la esposa de un rey incrédulo e idólatra, llamado Acab. Elías falló al no considerar el asunto más allá de la amenaza. ¿Acaso era pura fanfarroneada? ¿Dónde estaba la presencia de Dios en todo esto? Elías observó las cosas y tuvo un concepto inapropiado. Notó también que en los versículos 3 y 4 no hay ni una sola palabra en cuanto a la oración. No hay ningún recuerdo. Tal vez es lo que sentimos nosotros. En medio de la dificultad nos acordamos de aquel que está a nuestro lado, del Espíritu que vive en nosotros. Podemos cantar el himno, pero no recordarlo en medio de la más grande necesidad. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Tan pronto como usted sienta que su espíritu está descarriándose, ese es el momento de caer de rodillas. Tan pronto como usted siente que su fuerza está menguando, es el momento de clamar a aquel que nunca se adormece ni se duerme. Nada se dice aquí en cuanto a la oración. Elías reaccionó exageradamente y precipitadamente salió huyendo para salvar su vida. Actuó a mi juicio en la carne. Así que la primera cosa que debemos recordar es que Elías no pensó ni en forma realista ni claramente. Segundo, Elías se separó de las relaciones que lo fortalecerían. Es más, se fue a Beerseba, dejó allí su criado y siguió solo, como leemos. Se fue por el desierto un día de camino, se separó de las relaciones que podían fortalecerlo, y la gente desilusionada y desencantada generalmente hace lo mismo. Actúan como personas solitarias. Son personas que se separan a sí mismas de las relaciones que pueden fortalecerlas. Hablando de esto, este es un buen momento para buscar Eclesiastés capítulo 4. Estos versículos me ayudan, sobre todo cuando tengo la tendencia a querer separarme, a sentirme que debo manejar las cosas solo. Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si usted se encuentra en este conflicto, por favor piense realista y claramente. Y segundo, no se aparte de las relaciones que pueden fortalecerle. Que Dios le bendiga. En nuestra serie de grandes historias de vidas del Antiguo Testamento, escuchó el mensaje El profeta que suplica morirse. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Estos problemas los encontramos no solo en las Escrituras, sino también hoy en nuestra sociedad. Por lo tanto, nosotros en Visión para Vivir queremos contribuir con información bíblica importante para ser aplicada en su vida diaria. En el libro de Elías, un hombre de heroísmo y humildad, escrito por el pastor Chuck Swindoll, usted encontrará motivación para enfrentar las situaciones imposibles de su vida. Este estudio biográfico nos lleva detrás de las escenas de la vida del profeta. Envíe su cheque o giro postal a Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025.
o llame gratuitamente al 1-800-898-4847 y solicite el libro de Elías, un hombre de heroísmo y humildad, en gratitud por su ofrenda a Visión para Vivir. Visítenos también en nuestra página de internet en visionparavivir.org. Ahora ha llegado el momento de despedirnos compartiendo este momento de oración. Estoy absolutamente convencido, Señor, que en medio de los miles que nos escuchan, en este momento en distintos países, en distintas estaciones de radio, hay personas que están pasando por el valle de la desesperación. Ellos están viviendo temporadas de angustia, de aflicción. Quiero interceder por ellos. Y te ruego, Señor, que el consejo de tu palabra les traiga esperanza y que a la vez, motivado por ese conocimiento, actúen con sabiduría para enfrentar su problema, no solo con integridad, sino también con inteligencia. Que no solo se preocupen de su sanidad espiritual, sino que también tengan preocupación por su sanidad emocional y que también sean buenos mayordomos de su cuerpo para enfrentar la angustia y aflicción que producen los sistemas estresantes en la vida. Señor, trae paz a los corazones afligidos y la orientación a aquellos que la necesitan. Te ruego que tu Espíritu Santo les dirija y les guarde en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este estudio continuará mañana en la próxima audición de Visión para Vivir. A nombre de los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea, el hermano Joel Morales les dice hasta el próximo programa.